Bueno, en este último video vamos a ver algunas similitudes que hay entre la poesía de Rosalía de Castro y la poesía de Antonio Machado. En primer lugar, nos estamos apoyando en el artículo de Gómez Montero. En el artículo de Gómez Montero, el paisaje, el viajero, el camino blanco y otros motivos en Rosalía de Castro y Antonio Machado. Camino y viajero son dos de los, de los motivos fuertes de la poesía tanto de Rosalía de Castro como de Antonio Machado, aunque en cada uno de ellos tienen significaciones diferentes. El camino simbólicamente tiene una larga tradición como imagen poética y en otros ámbitos del arte. Desde el punto de vista de lo poético tenemos la travesía de Ulises y desde ya las maravillosas rutas de Don Quijote de la Mancha. Hay una relación o hay algo que hay que tener en cuenta con respecto al tema del camino, pero sobre todo del caminante. El caminante y el viajero simbolizan a la persona que suele andar por diferentes lugares, pero hay algo que hay que remarcar tanto en una poesía, en la poesía de Machado como en la poesía de Rosalía de Castro, que es que el viajero y el caminante no coincide. El que sale, o sea, el viajero, es uno, pero el que llega a un determinado lugar ya no es el mismo. Es decir, sale uno y después del andar, después de ese camino, necesariamente llega a algún lugar totalmente modificado. En poesía, el yo poético habla de caminos sin andarlos y vamos a ver la significación que tiene en cada uno de los poetas de los que estamos hablando. Rosalía de Castro lleva el camino a un nivel más que ninguna otra cosa emocional. Es más que ninguna otra cosa, ella habla de emociones. Un camino recorrido para Rosalía es un andar emotivo, digamos, que tiene una sublimación conceptual muy fuerte. En Machado, la imagen del camino es ornamento naturalista y es contemplación y recorrido. O sea, en Rosalía, es el camino, más que ninguna otra cosa, el camino recorrido, pero el camino emotivo recorrido, mientras que en Machado es símbolo también de la contemplación de lo sucedido a lo largo de ese camino. En el poeta está traído como símbolo de la vida. En Rosalía de Castro podemos observar una mujer que tiene una psicología, digamos, tenebrosa, que está centrada en el sufrimiento, el dolor y la muerte. Lo veíamos cuando hablamos específicamente de Rosalía, que eso sucede por una sola razón.
tiene varias desgracias en su vida, pero la más marcada, quizás la que marca todo su, la que marca todo su bagaje poético y su vida, ¿no? Fundamentalmente su vida y como consecuencia el bagaje poético, es las pérdidas. Ella pierde, no recuerdo si era un hijo o una hija, y no puede volver a reponerse, pero el origen de todo ese sufrimiento, dolor y esa sensación, esas sensaciones depresivas, viene de lo complejo de la complejidad que rodea su nacimiento, o del el escarnio, del deshonor que rodea su nacimiento, dado que ella era una hija de una familia rica y, como dijimos, el padre había sido un cura. Por más que ella nunca renegó de su padre, lo quiso conocer, no es que estaba contrariada con eso, pero evidentemente es algo que lo carga con más, siendo una persona de un pueblo excesivamente religioso, excesivamente, exacerbadamente católico. Entonces, todo eso para ella suma en sufrimiento. La madre, por lo que dicen sus biografías, era una madre poco afectiva. Entonces, ese carácter depresivo, digamos, de ella, una madre que realmente la tenía más idealizada que lo que realmente conocía, hizo de ella apoya en ella ese carácter de tendencia depresiva. Y tiene, sí, por un lado un orgullo exacerbado y por el otro lado una gran modestia. Un combo bastante difícil. Las palabras que atraviesan a Rosalía son orfandad, martirio, pecado y desolación. Orfandad porque prácticamente sufría como mucho la carencia de un padre que pudiera disfrutar, y también el abandono de alguna manera de su madre, el pecado justamente por el pecado de su nacimiento, la desolación porque era una mujer que, si bien mostró después su carácter, estaba muy rodeada el marido era un hombre muy imponente, que era el que dirigía, el que decidía qué era lo que se publicaba, qué no se publicaba, era un hombre de mucha presencia, pero ella también de alguna forma logró zafar de eso, porque a pesar de todo y desde esa simpleza, desde esa sencillez o desde esa aparente desolación, logró convertirse en una mujer, digamos, del mundo de las letras. Se impuso con simpleza, con modestia, pero con mucha calidad en su poesía. Ya les dije en algún otro tutorial que es lo más parecido, lo más similar a la poesía de Becker, son contemporáneos. Se habían cruzado alguna vez con Becker en el Contemporáneo, que es un diario donde Becker publicó algunas de sus poesías, y coincidieron en algún momento. Eso me hizo pensar en algún momento que quizás Rosalía haya sido haya sido el que primero escribió en ese estilo. Después algunas cosas demostraron que no había contacto. Ella empieza a escribir
después cuando ya Becker había empezado a publicar sus poemas. Dice, nosotros, esta es una frase de ella, nosotros somos un arpa de solo 2 cuerdas, la imaginación y el sentimiento. Y el poemario que nos ocupa en Las orillas del Sar es un poemario que está gobernado por la melancolía. Follas Novas es imposible acercarse a él, es un poco, quizás tiene un tono más alegre porque define lo que es la esencia del gallego, digamos, pero está escrito en gallego. El único poemario en castellano es en Las orillas del Sar. Entonces, para Rosalía, el camino tiene una significación filosófico-simbólica. Para ella, el camino es la creación artística. Mientras que para Machado, el camino es la vida. La marcha por el camino está matizada por un carácter depresivo del poeta. Fíjense cómo, a pesar de ser Rosalía, de tener un carácter depresivo, un carácter bastante aplacado, sin embargo, desde el punto de vista de lo poético, digamos, Rosalía sería como que resignifica todas esas carencias por medio de la poesía, mientras que Machado remarca y refuerza lo que es lo depresivo, digamos, de una etapa de la vida que es la vejez. La clave de los dos poetas sigue siendo, o sea, es la misma, la soledad existencial, la soledad por la soledad misma, ¿no? Con motivos poéticos que son deuda de Machado para con Rosalía. Los dos expresan soledad existencial por medio del paisaje. Vamos a verlo en algunos poemas de Rosalía, cómo el paisaje es como espejo de esa soledad existencial. Para Rosalía, si bien el paisaje representa la soledad existencial, en Rosalía el ejemplo claro es el desierto. Es el desierto. El desierto marca ese vacío o esa soledad interna. Mientras que para Machado, lo habíamos dicho en el tutorial que habla específicamente de Machado, de lo que se trata es de las galerías. Esas galerías del alma son esos lugares oscuros, internos, muy internos, por donde el poeta expresa su soledad o vive su soledad. Otro tema propio de estas poesías, el viajero para Rosalía es el fracaso de la vida. Es decir, cada vez que Rosalía hable de un viajero, va a hablar de alguien que no pudo establecerse, que no pudo, es decir, que fracasó en asentarse en un determinado lugar. Mientras que para Machado es el paso del tiempo.